Proviene nuestra fuerza, tú eres esa roca a la que podemos acudir constantemente, Señor, fuente de vida que nos alimenta, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias por tu siervo. Bendícelo, fortalécelo, llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea el fluir de tu Santo Espíritu, Padre, a través de él y en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Dios es bueno. Amén. Bueno, hoy, amados hermanos, sabemos que Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Vamos a pasar a la bendita palabra de Dios. Amén. Sí, pero antes vamos a hacer un recordatorio. En la semana, acerca de qué nos hablaron. A ver. ¿Quién me puede decir, dar un resumen del día lunes? ¿El día lunes de qué se habló? ¿Dónde? ¿No vinieron? Gloria al Señor. ¿Ya vieron cómo nos escribían? Gloria al Señor. ¿De qué hablamos el día lunes? Que a pesar de que haya muros, podemos extender sobre ellos nuestros vástagos y seguir fructificando. Amén. Tenemos que tener nuestro arco, ¿qué? Tenso. Bueno, pues estábamos viendo la historia del buen José, ¿no es cierto? Y vemos a un buen José que, a pesar de ser un muchacho cuando fue arrancado de su padre, ¿sí? Vemos que jamás hubo una queja. ¿Sí? Que en todo tiempo él dio gloria y honra al Señor. Hoy los jóvenes parece que es al revés, ¿verdad? Hoy la mayoría, hay pocos jóvenes el día de hoy que verdaderamente estén en el camino del Señor. ¿Pero por qué causa? ¿Por qué causa? Yo lo que he entendido en todo este tiempo y de acuerdo a lo que he vivido, puedo ver que hoy los jóvenes, o se les da de más o se les da de menos. Pero hay muy buenos jóvenes. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Sí? Y oramos porque todos esos jóvenes, su vida no sea como la de José. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros le gustaría que uno de nuestros hijos o un pariente cercano o alguien conocido viviera algo de lo que José vivió? Algo terrible, ¿sí o no? ¿Sí? Algo demasiado duro y difícil. Pero aquí hay algo bien importante, ¿no? El amor que Jacob tenía por él. Tanto, ¿verdad? Que cuando iba a morir lo bendijo de una gran manera, colocándolo por encima de todo en cuanto a prosperidad. ¿Sí? Porque ¿cuál fue el hijo principal que puso Jacob? Judá. ¿Sí se acuerdan? Judá fue el principal que Jacob dejó para que se cumpliese la llegada de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua Masías, ¿no es cierto? Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios no se equivoca. Vemos que Dios, amados hermanos, a pesar de las situaciones adversas que podamos vivir, del sufrimiento y de todas las cosas que puedan venir sobre nuestra vida. ¿Y por qué menciono una vez más acerca del sufrimiento? Porque dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero el problema es los que oyen la voz del enemigo. ¿Cómo? Se dejan intimidar, se dejan vencer y ya no dan fruto, se atoran, se van y se alejan del camino del Señor. Entonces en este tiempo verdaderamente se cumple la palabra de Dios cuando Él dice que solo los violentos arrebatan su reino. ¿Y quiénes son los violentos? Los que a pesar de la adversidad, los que a pesar de toda situación complicada que pueda haber, siguen permaneciendo firmes, porque han entendido y han aprendido que no están solos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? O en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido despreciados, nos hemos sentido que no valemos nada, ¿no es cierto? Ha llegado un momento en nuestra vida que yo creo que muchos de nosotros hemos pensado que no valemos nada, incluso hemos pensado que Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque vemos dificultades y no se cumple lo que rogamos, lo que pedimos, y pasan cosas que dices, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible, no? Allá, por ejemplo, aquí no se ve tanto, pero allá tú vas allá y cada 10 pasos te encuentras a un drogadicto. Cada 10 pasos te encuentras a un drogadicto. Y en este tiempo ya los muchachos pobres, con puras llamada activo, mona, ¿sí? Y amados hermanos, están bien perdidos, pero están bien jóvenes. Y los ves y este friazo y andan con sus playeritas, y uno se queda ahí enfrente del reclusorio, anda encuerado, nomás trae una batita aquí en sus partes íntimas, y no se enferman, y no les pasa nada. Y dice, Dios mío, ¿no? Dios mío, nosotros tantito nos pega el aire y el sol y ya, como que, ¿sí o no? Pero algo que tenemos que aprender, ¿sí? Acerca del sufrimiento. El sufrimiento, amados hermanos, es un padecimiento, un dolor, una pena. La adversidad llega sin ser esperada. ¿Cuánto nos gusta que la adversidad llegue a nuestras vidas? No la esperamos. Es más, no la esperamos y tampoco la queremos, ¿sí o no? La adversidad de nuestro trabajo, la adversidad de nuestras relaciones, la adversidad de nuestra salud. No la esperamos y no la deseamos, ¿verdad? Pero cuando llega, ¿qué sucede? Vemos a José a la edad de 17 años, ¿él era qué? ¡Feliz! Él era feliz. Jamás se imaginaba que sus hermanos lo iban a entregar, ¿no es cierto? Jamás se imaginaba que sus hermanos lo querían vender. Jamás se imaginaba que lo querían asesinar. No se imaginaba nada de eso. Pero cuando llega el momento, en el momento de vivirlo, vemos el carácter de un hijo de Dios. El carácter de un hijo de Dios. Porque una cosa es el carácter, ¿sí? Cuando dicen, ese tiene carácter, y lo confunden con el enojo, con el que es enojón, con el que es gritón. ¿Sí o no? Ese no tiene carácter. Eso no es carácter. Amén. Entonces, cuando llega todo eso, esa situación tan difícil a la vida de José, todo el tiempo a las faldas de su padre, porque él así creció, junto a su papá, junto a papá, ¿no es cierto? Y es arrancado. Y no solamente eso, sino que se entera que, o sea, ella se daba cuenta que sus hermanos lo odiaban, ¿sí? Pero no pensaba que fueran capaces de querer matarlos. Y se acuerdan que Judá, por eso Dios lo puso como principal. Porque ¿qué hizo Judá cuando sus hermanos pensaban matarlo? Judá les dijo, no lo matemos, mejor vamos a venderlo con los ismaelitas, ¿no es cierto? ¿De qué provecho tiene que matemos a nuestro hermano? Y ahí vemos también al mayor, ¿no es cierto? Un Rubén que también intercede. Pero vimos, ¿verdad?, que de acuerdo a la vivencia de Rubén y la vivencia de Judá fue muy diferente en cuanto a honra a su padre. Y Jacob maldice a su primogénito. No serás el principal porque tomaste ese lugar, el hecho de tu padre, ¿no es cierto? Y vemos que todo eso se cumple. En este tiempo de la tribu de Rubén, que se abren cosas mucho, prácticamente nada, ¿no es cierto? Incluso vemos, ¿verdad?, que ante todo eso José no los maldijo. José no maldijo a sus hermanos. José no maldijo el lugar al cual llegó. José no dijo, ¿por qué estoy aquí? José no dijo, llévenme a mi casa, ¿no? O sea, yo creo que lo anhelaba en su corazón. Pero te das cuenta, llega José, cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué llegó a hacer José? A sumar. ¿A qué? A multiplicar. Se convirtió en un reparador de portillos. Ya me imagino a José, la hacienda. Yo me imagino una hacienda de la casa de Potifar, era un principal. Yo me imagino que llegó y vio el patio sucio. Tomó su escobita, empezó a barrer. Vio que la llave del agua estaba descompuesta, fue y la arregló. Vio que estaba desacomodado alguna cosa, fue y la acomodó. Se ganó el favor de eso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que Dios le dio gracia. Amados, ¿cuántos hay que Dios nos da gracia? ¿Cuántos podemos decir? Sí tengo la gracia de Dios. Amén, amén.
y decir que tenemos la gracia de Dios, no les vamos a caer bien a todos. José era odiado, ¿no? José era odiado, ¿sí o no? ¿Y por quién? Por sus hermanos. Y muchos nos odian nuestros padres, muchos nos odian nuestros hermanos, muchos nos odian nuestros hijos, pero es normal. El problema es la actitud que tú tengas, ¿sí? Es la actitud que tú tengas. José era feliz a los 17, y de los 17 a los 30, un sinfín de dolor. Oye, a las personas hoy les dice sus verdades, se van. Les dice sus verdades, se ofenden. Y te digo una cosa, nada más es un pretexto, porque ya en su corazón ya está el irse. Ya en su corazón no está permanecer. En su mente. Entonces, aquí es cuando decimos, bueno, viene el sufrimiento a nuestra vida. Viene la pena, viene el padecimiento. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Con excusas? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Rindiéndome? ¿Hoy cuántos jóvenes están rendidos? ¿Están rendidos? ¿Por qué están rendidos? Y tienen argumentos, tienen muchos argumentos. Pero entonces, ¿dónde se manifiestan los José, los Daniel, las Ruth? Todos esos hombres y mujeres que dejaron, ¿verdad?, huella en su caminar en esta tierra siendo hombres y mujeres. Y no se avergüenzan de haber vivido lo que vivieron, el dolor, la pena. Sí, vemos madres también llenas de dolor, una de ellas es María, ¿no? Imagínate ver a su hijo primogénito, a Jesús, sufrir y después reconocerlo como su Salvador. Porque tenía que reconocerlo como su ¿qué? Salvador. Como su Salvador. Mismo Jesús, ¿verdad?, tuvo que hacer que María lo reconociera como su Salvador. Y hoy María pues también duerme y también espera cuando suene el final trompeta. Entonces vemos todas esas cosas, pero nosotros, por ejemplo, gloria al Señor, ¿realmente padecemos algo de lo que vivió José, de lo que vivió? Hay gente que se ha sufrido desde que son niños, hay gente que se han sufrido, pero llegan a Cristo Jesús y todavía ya después de varios años de tener en Cristo Jesús, siguen argumentando que están así por sus padres, por su situación. Actualmente se dice que son traumas. La actitud que tú tomes de acuerdo a tu adversidad va a traer el reconocimiento no solamente de la gente, sino de parte de Dios. Dios manifiesta su gloria y manifiesta su gozo cuando uno de sus hijos cuando uno de sus hijos sobresale. Hoy hemos entendido algo muy mal que está dentro de las iglesias, cuando se refieren a la humildad. La humildad piensan que es no tener dinero y eso es falso. Y viven en maldición. Ay, es que yo soy humilde, yo me gusta lo baratito. Amados hermanos, eso no es humildad. Eso no es humildad. Es que yo no soy de marca. Eso no es humildad. ¿Te imaginas el Señor Jesús cuando traía su ropa? ¿Por qué se la peleaban los judíos, los romanos? ¿Por qué se peleaban los romanos la ropa de Jesús? Era de lino finísimo. ¿Era de qué? De lino finísimo. Imagínate toda ensangrentada, toda llena de sudor, sucia. ¿Por qué se la peleaban? Porque Jesús no usaba cualquier cosa hermosa. Porque Jesús no usaba ¿qué? Si es poner. Si es poner. Amados, ¿por qué se la peleaba? ¿Por qué se manifestaba? Amados, en Jesús
todas esas cosas que estaban bien. Jesús no vivía de la pobreza. Que quede claro, Jesús no vivía de la pobreza. Le traían perfumes carísimos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se lo vaciaron en su cabecita. Y los discípulos enojados, ¿no? Porque se hacía tal gasto innecesario. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Verdad? ¿Era de cuántos denarios? ¿300 denarios? 300 denarios, ¿no? ¿Sí o no? ¿O era más? Bueno, pero eran muchos días de trabajo el costo de ese perfume. Y hoy la gente, amados hermanos, de verdad, o sea, da tristeza que no quieran superarse, que no quieran seguir creciendo. Ahí te va. También sabemos que podemos tener la mejor casa con alberca, ¿sí o no? Podemos tener el mejor auto, podemos tener la mejor vestimenta, pero si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Gente, amados hermanos, riquísima, ¿por qué se suicidan? Tienen casas con alberca, tienen muchas posesiones. ¿Por qué se suicidan? ¿Verdad? Viven amargados, viven estresados, llenos de miedo, llenos de sentimientos que lastiman sus pensamientos, su corazón, y se quedan estancados, ¿no? Entonces, la adversidad llega sin ser esperada. Todo va bien, pero de pronto todo cambió. ¿Qué vas a hacer? Todo va bien en tu relación, todo va bien en tu salud, todo va bien en tu negocio. Llega el sufrimiento, la adversidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muchos dejan de seguir a Dios porque están en sus negocios, en sus trabajos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y muchos también lo dejan porque se quedaron sin trabajo. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Aunque el dolor es mucho, nuestra mentalidad, ¿verdad? Tenemos que seguir enfocándola en que sí tenemos esperanza. Y esa esperanza se llama las promesas de Cristo cumplidas algún día, en algún momento en nuestra vida. Pero lo que sí sabemos que las promesas de Cristo son en el tiempo ¿qué? Perfecto. ¿Qué vas a hacer cuando llegue a tu mano? Muchos la echan a perder, porque también muchas veces no lo esperan. Mucha la bendición de Dios la echan a perder porque tampoco la esperan. Por eso se requiere de una actitud, pero sobre todo un caminar con Dios. ¿Un qué? Para que sepas qué hacer cuando llega todo eso. Hagan de cuenta, un ejemplo. A mí me vino todo de golpe. Primero me vino una escasez terrible y después una abundancia espantosa. Entonces, a mí me llegó todo de pum. Y conociendo nada más, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Era lo único que conocía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y me llega, pum, mucha abundancia. Primero, el primer año de escasez. Pero yo decía, Señor, no me importa. Mientras no deje de sentir esto, Señor, no me importa. Nada más, aliméntame. Y pasa el año y pum, pero llega sin esperar. Pero nada más salía yo, el Señor es mi pastor. Y Dios, la verdad, Dios me habla mucho. Y me confirma con su palabra. En ese momento, cuando llega toda esa abundancia, pues dije, gracias Señor. Y cuando veo a la gente sin abundancia, dijo, esos no tienen a Cristo. ¿Pero por qué? Por la mala enseñanza que traiga yo. Estaba yo en Amistad Cristiana. En la Amistad Cristiana en este tiempo, llegabas a la congregación y estaba un carro del año de lujo, descapotado, Mustang X. Lo estaban rifando. Costaba en ese tiempo 500 pesos el boletito.
Todos llegábamos y comprábamos nuestro boleto. Y sí lo daban. Pero, o sea, eso es lo que aprendí en mi principio con el Señor. No sabía lo que era el dolor, no sabía lo que era el sufrimiento. Y cuando llego a un lugar así, decía, no, ni aquí ni a Dios tiene. Sí, o sea, yo decía, ¿cómo? Y resulta que Dios no es como nosotros los hombres lo catalogamos o lo dibujamos en nuestros pensamientos. Él es el rey del oro y de la plata. Y Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero quiere bendecirnos. Sí quiere bendecirnos y en abundancia. Pero ¿qué vas a hacer? Y no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de todas las cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a consagrar tu casa, tu hogar? ¿Vas a consagrar tu negocio al Señor? ¿Vas a consagrar tu estudio al Señor? ¿Vas a consagrar tu trabajo al Señor? ¿O nada más la iglesia? Nada más en la iglesia. Vengo y me consagro. No metan a mi trabajo. Si saben que el Señor nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir cuando dice, los he constituido reyes y sacerdotes? ¿Dónde ejercen los reyes? ¿Dónde ejercen los reyes? Fuera. Pero todo lo que ejercen fuera, ¿lo traen qué? Dentro. ¿Y los sacerdotes dónde ejercen? ¿Y cuál es tu llamado? ¿Qué estás ejerciendo? ¿El sacerdocio o el reinado? ¿Se van a abrir muchas puertas de bendición? ¿Sí o no? Entonces, todo eso que José estaba pasando era algo terriblemente difícil, ¿sí? Gloria al Señor. El dolor y la angustia son temporales. El dolor y la angustia son temporales. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Y serán, ¿cómo se superan? El dolor y la angustia. Con la bendición eterna. ¿Cuántos son eternos? Amén. ¿Sí? Dios mío. Gloria al Señor. En 8:18, por favor, Romanos, vamos a ver cómo Pablo nos exhorta, ¿sí?, a que confiemos en Dios, aunque la dificultad sea más grande en este momento lo que estás viviendo. Romanos 8:18, por favor. A su nombre. Gloria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En quién se va a manifestar? ¿En quién se va a manifestar? En nosotros. ¿Qué gloria venidera? ¿De qué gloria venidera habla el Padre? Vamos, si puedes poner el verso 1 ahí mismo. De veras que, híjole, la lucha tiene que ser constante. ¿Y cuál es nuestra manera de luchar? Vamos a enfrentar al diablo. Vamos a acabar con el diablo. No, amado. Ahí es donde entra la verdadera humildad. ¿Cuál? Vamos a ser dignos representantes del que vive del terreno. Si harás la diferencia en tu casa, si harás la diferencia en tu trabajo, si harás la diferencia en la escuela, si harás la diferencia en el metro. Hoy estoy aprendiendo mucho que es en el metro. Vas caminando y de repente pasan y ¡pum! Te empujan, te golpean. ¿Sí? De repente, pues tú vas normal, alguien queda de frente a ti, y pues tu reacción es, ¿qué me ves? Te agachas. ¿Cuál es la reacción?
quieras, ¿no? ¿Sí o no? Pero hoy, eres el Hijo de Dios. Ahora pues, ninguna, ¿qué dice el Señor? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque la ley no pudo llevar a cabo tal trabajo. ¿Sí? Entonces, viendo el Padre nuestra situación, ¿verdad? ¿Qué hace? De tal manera dio el Padre a Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Envió a Jesucristo a este mundo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en... ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Pero creer es conocerle. ¿Vas a seguir pecando? Sí. Sí, con tu puro pensamiento ya pecaste. Con tu pura mirada ya pecaste. Ya pecaste, sí. Por eso, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ahora puedes llegar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones. En aquel tiempo no se podía hacer así. Si un hijo se levantaba contra el padre o la madre, ¿qué pasaba? Era apedreado. ¿Sí o no? Si alguien mataba a alguien, también tenía que ser muerto. Habían unas ciudades de seguridad, ¿no?, que Dios había provisto también, pero, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A la carne, ¿qué le encanta? El pecado, ¿sí o no? Pero cuando estás en Cristo Jesús, dices, me voy a guardar para ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Puedo hacer lo que todo el mundo hace. Puedo hacerlo, sí lo puedo hacer. Por ahí era el salmista decía, ¿no? Que por causa mía no se blasfema tu nombre. Sí decía, ¿no? Sí se decía, ¿no? Sí se dice así. Amado, estamos a la vista de todos. Estamos a la vista de todos. Y es nuestra responsabilidad de nosotros qué hacemos ante la vista de todos. El problema es cuando nada más te estás preocupando por lo que van a decir por ti. Porque estás platicando con alguien, porque estás sentado con alguien, o estás hablando con alguien, y ya te catalogaron. ¿No? Ese es el gran problema. Y así es el lugar del mundo. Pero no podemos caer en su juego. ¿Sí? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos vida eterna. ¿Sí? Tenemos vida eterna. Son aquellos que han creído en Jesús. Y creer en Jesús no es solamente decir, yo lo conozco, sino luchar por vivir día con día, siguiendo sus huellas. Mi anhelo, mi deseo es este, ¿sí? Y lo quiero, y lo voy a lograr, pero para que la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Y algún día será en el tiempo de Dios. ¿Será en el tiempo de qué? De Dios. El problema es cuando no esperamos en el tiempo de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, nuestros hermanitos. Que mi hermano Martín le dijera a Yamile, hoy no vamos a la iglesia. Porque es dominguito, ¿qué te parece si nos vamos a comer una pizza? ¿Tú crees que sería la voz hablando aquí de Dios? Y Yamile diría, ay sí, mi amor. ¿Tú crees que sería la voz de Dios? No. Yamile diría, no, Martín, vámonos a la iglesia y después vámonos a comer una pizza. ¿A su nombre? Gloria. Es en serio, pero ¿por qué? Porque Dios lo que quiere es felicidad de sus hijos. Dios quiere la felicidad de sus hijos.
Dios quiere proveernos de todo lo que necesitamos porque nos va a proveer. Él sabe lo que nos hace falta, pero tenemos que saber esperar en su tiempo. ¿No? Todo tiene su tiempo. Ahora, dice 3, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, o sea, no podemos cumplir la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Es algo de verdad que tenemos que analizar mucho. Muchos dicen, ese sufrimiento que tengo es mi cruz. No es cierto, ¿eh? Tengamos cuidado cuando decimos, esa es mi cruz. Hoy los matrimonios viven juntos y se la pasan todos los días mordiéndose. Todos los días peleando, maldiciéndose. Y la mujer dice, es que es mi cruz. Y el hombre, es que es mi cruz. Eso es una mentira del diablo. Porque viven pecando más así. Viven pecando más así. Ahora, siempre vendrán dificultades, siempre. Pero siempre se pide perdón, ¿no es cierto? Y siempre se trata de ¿qué? De vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Sí? Que veamos nuestras dificultades actuales a la luz de la gloria futura prometida por Dios. Otra vez, que veamos nuestras dificultades actuales a la luz de la gloria futura prometida por Dios. ¿Cuál dijo en el verso 18? Ahorita vamos a regresar. ¿Sí? Pero todavía estamos aquí, hija. Dice el 4, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es eso? Que lo que la carne desea y sabemos que ofende a Dios, empezamos a refrenar nuestra ¿qué? Carne. ¿Sí o no? Entonces todo eso conlleva ¿qué? A nuestras vidas. Bendición de parte de Dios. Algo que me sorprende. A mí me sorprende José. ¿Qué relación tenía con el Padre, o sea, con Dios? Que soportó todo. Soportó todo. Valiente. Él deseaba ser libre, sí deseaba ser libre, pero jamás se quejó. Jamás se escondió. Es un tipo de Cristo José. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Hoy los joseses, estoy cansado. Hoy los joseses, no se puede, no puedo. Esos no serán José. Será el José el que tiene por ahí en el templo de los católicos. Un pedazo de yeso. Modos. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a regresar al 18. Pues tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la ¿qué? Gloria venidera. Es lo que decía yo. Que veamos nuestras dificultades actuales a la luz de la gloria futura prometida por Papá Dios. Mi dificultad es grande. Me duelen mis pies, ya me cansé, mi ojito parpadea, X, Y, Z. Pero estas dificultades, dice el Señor, ¿ves qué? No son comparables. O sea, esto que estás pasando, Iván, esto que estás pasando, Martín, Yamilet, gloria al Señor, Polet, no se compara con la gloria que tendrás con el Padre. ¿Sí? Y el tiempo se acorta, se hace cada vez más corto. Hoy tienes 15 años y mañana ya tienes 20. ¿Sí o no?
Fíjate, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria ¿qué? Venidera. Gloria venidera será la glorificación final de los hijos de Dios. Amén. Será la glorificación final de ¿quiénes? De los hijos de Dios. La restauración de la creación y la manifestación de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que va a haber un milenio? Amén. Dios mismo va a habitar, bueno, ya está, el Espíritu Santo, pero físicamente en ese milenio el Señor Jesús estará reinando en esta tierra, físicamente, como Dios, en ese milenio, ¿sí? Algo mucho más grandioso que cualquier sufrimiento terrenal. José vivió ese sufrimiento, y te digo una cosa, yo no he sufrido como José. ¿La verdad alguien de aquí ha sufrido como José? ¿Alguien de ustedes ha sufrido como José? ¿Verdad que no? Ni en comparación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, fíjate, ¿de quién? De la creación es el aguardar la manifestación. ¿De quiénes? De nosotros. O sea, amados, ¿cuándo? Cuando estemos en ese milenio reinando. ¿Se va a cumplir algún día? Sí. El problema de hoy es que la gente, los pastores y muchos predicadores ponen fechas. Cuando escuches a alguien que pone fechas, repréndelo y ora por él. ¿Sí? El día de mañana, el día 15, el 24, el 7, es mi cumpleaños. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gloria al que vive. Amados hermanos, en este capítulo 18, Dios a ti y a mí nos está recordando, ¿sí? Nos recuerda de esa esperanza en su gloria futura, contrastando los sufrimientos pasajeros con la magnificencia eterna que Dios tiene reservada para sus hijos y nos anima a perseverar con fe. Pero cuando nosotros decimos, cuando ustedes dicen, tengo fe, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué tenemos fe? ¿O cómo se acrecenta o cómo haces crecer tu fe? Pídele fe a Dios. ¿Qué le estamos pidiendo cuando le decimos, Señor, dame más fe? Mándame más pruebas, Señor. Mándame más dolor. ¿Cómo? Entonces, ese instante de dolor que estás viviendo, que estás pasando, o el día de mañana, que te recuerden que es porque Dios está haciendo y va a hacer crecer tu ¿qué? Fe. Tu fe. Amén. El problema es que huyes. El problema es que no soportes. El problema es que te amargues. El problema es que dejes de hacer lo que Dios te puso a hacer. Hoy llego a la congregación y me dice Fernando, mi secretario general, oye pastor, ya la hermanita que me mandaste, esa también tiene el don del servicio. ¿Cuánto tiempo he orado por eso? O sea, amados, oramos por eso, claro que sí, pero el su gozo es que va a ser menos que hacer. ¿Sí me entienden? O sea, está bien, pero qué bueno. Ahora, cuídala. ¿Sí? O sea, porque tú estás y está ella. ¿Sí? Ahora, cuídala. Manténla contenta. Que ande trapeando, que ande lavando, que ande haciendo, pero contenta. ¿No? Amados, lo hacen con enojo, lo hacen con vanagloria y se pierde toda la bendición. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos está recordando el Señor con ese verso? ¿Sí? Nos recuerda, amados hermanos, de la gloria futura. Dile a tu hermano, tu gloria futura será hermosa.
Tu gloria futura será hermosa. Estos sufrimientos que estás viviendo es solo un pasajero. Amén. Yo me afligía yo mucho cuando me miraban feo, cuando me señalaban, cuando hablaban. Hoy, ¿saben qué? No puedes vivir así. No puedes vivir así. Y me va a hablar el que me quiera hablar y el que no me quiera hablar, no me va a hablar. Y eso no lo puedo cambiar. Pero no me tiene que afectar. No me tiene que afectar, ni me tiene que dar para abajo. ¿En la carne duele? Sí duele. ¿Sí o no? ¿En la carne sí o no duele? ¿Pero qué vas a hacer? Tú no puedes cambiar a las personas. No. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo que, Sufre. todo lo cree, Todo lo soporta. todo lo soporta, Todo lo ¿verdad? espera. Todo lo espera. Amados, por ejemplo, los que tienen su esposo, su esposa, ¿sí están cuidando esa relación? Sí. ¿Sí están cuidando esa relación? ¿Sí son amables con sus esposos? ¿Sí son amables con sus esposas? ¿Sí son amables? Porque si no eres amable, pues entonces, hoy he entendido mucho esto, que no les pase como al pastor. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es grande. Algo que le doy gracias a Dios y me doy cuenta que hice muchas cosas buenas es ver a mi hija y que mi hija cada que me ve me abra los brazos y me diga, papi, ¿cómo estás? ¿En serio? Eso es lo que digo, Señor, gracias. ¿Sí? Gracias. Papi, ¿cómo estás? Y es un abrazo tan sincero que digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, dice el Señor, vas a crecer en fe, pero para que crezcas en fe, vas a tener dificultades. ¿Vas a soportar las dificultades? ¿Vas a soportar las adversidades? ¿O te vas a rendir a la primera? Ya estamos 300 días, ¿verdad? Estamos 300 días del mes de enero aquí, ya más de 300 días. ¿Cuántos has llevado a los pies de Cristo? ¿Ya llevaste a los pies de Cristo a aquella persona que señalas, que juzgas, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de todo? ¿Ya lo llevaste a los pies de Cristo y ya lo presentaste a Cristo? ¿O todavía la estás haciendo en una esquina y machacándola ahí con tus argumentos, ¿sí? Y con tus señalamientos tontos? ¿Sí o no? Y hablo de los que no conocen de Cristo, porque los que conocen a Cristo, de eso se encarga papá. Tú no te encargues de ellos, tú ora por ellos nada más. Pero de los que no conocen de Cristo, sí es tu obligación. Y que ves todo lo que hace, y en lugar de decirle, oye, Cristo vive y te ama. ¿Sí o no? Por ejemplo, para nuestra veladita del día domingo 28, ¿no sabes evangelizar? Trae un invitado. Trae un invitado. Por ejemplo, los que predicamos. Nosotros es para que traigamos invitados a la casa del Señor. Porque entonces, ¿qué predicamos? ¿No? ¿Sí o no? ¿O está mal? Gloria al Señor. Vemos entonces a un José que él estaba viendo la gloria venidera que iba a ser derramada sobre su vida, siendo el hombre más poderoso, porque incluso Faraón se rendía a él. Pero vimos un fruto de José. ¿Cuál fue?
que él sabía respetar las autoridades. ¿Qué sabía respetar José? José no le dijo al pueblo que el faraón se pierda, ¿verdad que no? ¿Saben qué? Ya tengo todo, les voy a regresar todo, pero a partir de ahora va a haber una ley, tanta parte va a ser para mí. No, va a ser para el faraón. Porque también José era agradecido. ¿Era qué? Agradecido. Qué hermoso, ¿no? Seamos agradecidos. Ahora, gloria al Señor. En el capítulo 47, ya lo leen en casa por el tiempo, ustedes van a ver la administración que llevó a cabo José con un país que no era el suyo. Pero en el lugar, como dice de Efraín, ¿por qué le puso Efraín a su hijo? Porque fructificó en la tierra de su aflicción. Amén. Porque fructificó en la tierra de su aflicción. En Egipto, ¿qué quiere decir? Que estaba diciendo José, sufrí. Pero aquí fructifiqué y por lo tanto mi hijo se llamará Efraín. En la tierra donde sufrí, ¿verdad? Fructifiqué. Ahora en esta tierra estamos sufriendo, pues hay que fructificar, ¿no? ¿Sí o no? Ya no puedo, ya estoy cansado, ya me duele aquí, ya me duele allá. No. Mientras podamos respirar, todavía podemos ser un instrumento de Dios en esta tierra. Amén. ¿Sí? Mientras tú puedas respirar, todavía puedes ser un instrumento. No me gusta cómo es Linda. No seas como Linda. Enseñar a Linda cómo se debe de ser. ¿No? Es un ejemplo. No me gusta cómo es Martín. Enseñale a Martín cómo se debe de ser. Pero nada más se maldice, nada más se señala. No es correcto. Somos sus hijos. Y nos ama con amor que verán, escúchame, verán si ustedes siguen los caminos del Señor, en la tierra de su aflicción serán fructíferos en el nombre de Jesús. En serio, güey. En serio. Amén. Así es que, amados hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Que Dios los siga llevando de la mano, aunque parezca que a veces no está, ¿no es cierto? En la mañana agarré el carro, no veía nada, y lo único que le dije, Señor, pues no está, hasta donde tú quieras yo voy a llegar. Gracias a Dios llegamos a casa. Llegué tarde, pero llegué. Y después de eso, amados, estuvo bien bonito el servicio. Todos los pequeñitos del Señor comieron como no tienen idea. Y se fueron saciados, contentos, felices. Tanto que no había pasado. Toda la congregación, uno por uno fue, me bajó del altar y me dieron un abrazo. Uno por uno. Así es que, amados hermanos, yo soy bueno. Y ahí dije, Señor, ya sé que estás conmigo, gracias. Yo sé que me amas. Y que esto es para que me realmente. Vamos a orar. Hay un terreno, ¿sí es ese del terrenito? ¿Sí es cierto o nada más es un...? Pues ¿saben qué? Vamos a orar. Si Dios nos lleva ese terrenito, el Señor sacó de la comodidad a Abraham y lo llevó al desierto.
¿Sí o no? Cuando llegué con el pastor Edgar, era un piso tierra porque había hartos hoyos de que el cemento ya se había deslavado. Yo, Iván Salcedo, venía de la congregación de 3,000 gentes en una sola sesión y 10,000 al día. Pantallas gigantes, lleno de lujo. Y llego con él, todo el pisito lleno de hoyitos, cuando se va desgastando por las barridas y las lavadas. Y yo dije, ¿a poco aquí está bien? Y se para mi pastor, su tecladito. Al Señor mi rey y todo mundo. Dije, Señor, perdóname. Perdóname. Pero yo no tenía la culpa, yo no conocía otra cosa. Y nadie me habló acerca de esos lugares. Así es que vamos a darle gracias a Dios, ¿no? ¿Sí? Y que llévate este verso. Juan. En la tierra de tu aflicción fructificarás. En la tierra de tu aflicción fructificarás. Ya depende de ti qué haces. Dios te da la fuerza, te da el talento. Si tú lo quieres comer, lo vas a hacer propio y lo vas a llevar a cabo. Y si no, pues nomás como el chinito mirando y viendo pasar el tren. Así es esto. Entonces ya es tiempo, ¿no? Si eso el lugarcito que dicen es real, pues vámonos, veámoslo, tengámoslo. Y si no, pues como por ahí dijeron, lo vendemos y buscamos otro lugar, que se oye. Pero que digan, no, pero es aquí específicamente, yo creo que Dios nos mostrará, ¿no? Amén. No perdemos nada, al contrario. Diremos gracias, Señor, porque te acuerdas de nosotros. ¿No? Es el repito para que pegue talito por talito desde abajo. ¿No? Gloria al Señor. Vamos a adorar a Dios. Dios les bendiga. Espero que esta palabra se haya sembrado en lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos amamos a papá? Amén. Él nos ama con amor eterno. Él sí nos ama con amor eterno. Y Él ha dicho, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sí sabe lo miserables que somos. Él sí conoce nuestras miserias, conoce todas y cada una. Para Él no hay ninguna miseria tuya y mía oculta. ¿Sí? Podemos aparentar algo, pero Él sí conoce cada una de nuestras miserias. Y aún con todas esas miserias, dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Por ti en esta tierra, por ti, envíe a Jesús para que tengas vida eterna. Gracias, Padre. Podemos decirte de todo nuestro corazón, tu fidelidad, Señor, permanece con nosotros. Santo, glorioso,
manera entregamos nuestros pensamientos y nuestro corazón. Encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado. Y de la misma manera, Padre, así como tú nos bendices, así, Señor, de lo recibido de tu mano, quedamos en tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.